pilares de nuestra fe, pilares fundamentales de nuestra fe, los rudimentos de nuestra fe. Y hoy comenzamos el tercer grupo. Recuerda, cuando estuvimos, este es un bosquejo que nosotros ni siquiera lo planteamos, simplemente lo seguimos, el bosquejo que nos plantea el escritor de Hebreos, cuando allá en el capítulo 6 menciona: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Ahí dijimos, ese es el primer grupo, las experiencias primeras de nuestra fe. Por eso vimos nuevo nacimiento, vimos salvación, vimos todos esos aspectos involucrados a el inicio de nuestra fe. Luego dice de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos. Entonces ese fue el segundo grupo. Son todas esas ceremonias de naturaleza simbólica, pero que expresan, que representan esas cosas puntuales que han sucedido en nosotros. Y el autor termina diciendo de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y aquí está hablando básicamente de la esperanza futura del creyente. Y repito, es el tercer grupo que el autor toca. Y lo único que hemos hecho en esta serie de pilares fundamentales de nuestra fe, de rudimentos, es tratar de seguir el bosquejo del autor de Hebreos ahí en el capítulo 6. Y otra vez, para los que de pronto recién llegan, la idea es que los rudimentos tienen que ver con las cosas esenciales, básicas, fundamentales. De pronto en términos de construcción, ingeniería, arquitectura, serían los cimientos sobre los que se levanta la obra. Y la idea de dejarlos atrás es que ya no debemos patinar sobre eso, debemos seguir hacia la madurez. Por eso hemos insistido, si yo tengo claro esto, si esto para mí es innegociable, irrebatible, fácilmente voy a poder seguir entendiendo lo que Dios tiene para mí en el curso del cumplimiento de su propósito. Pero si todavía sigo peleando, debatiendo sobre asuntos de salvación, de nuevo nacimiento, de bautismo, de que la cena, que todo ese tipo de cosas, entonces nunca voy a poder salir de ahí. Entonces la idea es, deja atrás ya eso, ya. Y reitero, esto es algo que todo hijo de Dios necesita saber, necesita apropiarse de ello para poder seguir avanzando. Entonces, este último grupo de fundamentos los hemos llamado la esperanza futura del creyente. Y básicamente la expresión que él usa es de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y habrá una resurrección, indiscutiblemente, ¿cierto? Y él habla de la resurrección y del juicio, lo que determinará el destino eterno de todos los seres humanos y particularmente de los creyentes. Escucha esto. Yo tengo claro que he sido alcanzado por gracia, que la salvación me fue extendida y que nací de nuevo. Eso, si yo he sido alcanzado por la gracia de Dios, eso que pasó en mí ahora es lo que determina qué sucederá conmigo en el futuro. Por eso, en medio de lo uno y de lo otro, el autor propone el asunto de las ceremonias, bautismo, la cena del Señor, esto y lo otro. ¿Por qué? Porque estos elementos simbólicos me permiten recordar todo el tiempo esto, lo esencial. ¿Para qué? Para no apartarme de ahí. Porque esta experiencia es la que determina cuál va a ser mi posición en el futuro. Entonces, cuando hablamos de este tipo de cosas, por ejemplo, la resurrección es una expectativa de los judíos
aún que podemos apreciar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y especialmente de un grupo de ellos como los fariseos. No encontramos un texto que nos, por ejemplo, hablar de resurrección, uno mira 1 Corintios 15 y hay todo un tratado sobre resurrección. No encontramos algo así en el Antiguo Testamento, pero hay una cantidad de textos que nos muestran, que avalan, incluso que hablan abiertamente del tema de la resurrección. Por ejemplo, Isaías 26:19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. O sea, la idea de que el muerto, las personas muertas resucitarían, no es algo que se incorpora en el Nuevo Testamento. Es algo que ya la Escritura desarrolla desde el Antiguo Testamento. Y otra vez, por ejemplo, surge un debate entre fariseos y saduceos. Los fariseos creen en la resurrección, los saduceos no. Y aquí hay una pugna entre dos grupos de estudiosos del texto bíblico dentro de la tradición judía. Pero para efectos de nuestro estudio vamos a centrarnos en esta expresión que el autor de Hebreos usa, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. No vamos a hablar de escatología, porque si abrimos el abanico de la escatología, primero podríamos pasar ya el resto, sin exagerarle, el resto por lo menos del tiempo que yo tengo aquí en la tierra como predicador, lo pasaríamos tratando de meternos en el tema de la escatología. Pero lo otro es que la escatología no hace parte de los fundamentos. No hace parte de los fundamentos. Y yo espero que en el curso de alguna otra charla podamos entender esto. Hay sentencias escatológicas que yo debo tener claras. Por ejemplo, que vamos a resucitar. Eso no, o sea, eso no se negocia. De pronto algunos pueden creer que va a haber rapto y otros crean que no. De pronto unos dicen que es que la gran tribulación va a ser antes de no sé qué cosa y antes del milenio, y otros que no va a haber milenio. O sea, hasta ahí podemos tener diferencias. Pero frente a que vamos a resucitar, no, ahí no puede haber diferencias. Por eso es un rudimento, eso lo debo tener claro, eso debe estar aquí en mi mente y en mi corazón. Pero infortunadamente el interés desmedido por la escatología ha generado en la iglesia una mentalidad como escapista, completamente apática a la realidad que le rodea. Entonces, la iglesia que está pensando en irse para el cielo, olvidándose de su responsabilidad aquí, en el suelo, ¿no? Entonces es la iglesia que está ubicada más allá del sol, pero deja de ver su compromiso con el reino aquí, más acá del sol, ¿cierto? Entonces, en vez de estar soñando, pretendiendo irnos y escapándonos para el cielo, quizás sería más responsable pensar en establecer el cielo en medio de nosotros ahora. Y por eso desde ya les anticipo que no vamos a meternos en temas escatológicos. De pronto usted estará pensando, en este bloque vamos a descubrir quién es el anticristo o la bestia o el número del 666. No, nada de eso, nada de eso. Quizás en algún otro momento hablaremos de eso, pero recuerde, estamos hablando de rudimentos, Y este tema de la escatología es casi inagotable. Pero el escritor, reitero, menciona resurrección de los muertos y el juicio eterno. Entonces, hay tres elementos en los que muerte, resurrección y juicio.
muerte, resurrección y juicio. Y porque de alguna forma todo lo que plantea el mapa escatológico después de aquí parte de eso. Mira, si tú no tienes claro que vas a resucitar en Cristo Jesús, si esa no es la realidad que te gobierna, de nada sirve que sepas con exactitud qué va a pasar el día del Armagedón en la tarde, o si en el milenio nos sentaremos al lado derecho del Señor o a la izquierda, o si eso es literal, son 1000 años. O sea, de nada sirve eso. No, que vamos a pelear, si es que el Señor va a venir, vamos a ser raptados, el Señor va a venir por segunda vez, ¿qué va a ser primero? ¿Qué esto, que lo otro? Vuelvo y te digo, lo determinante aquí es que tengamos claro que resucitaremos en el día postrero en Él. El cielo, el milenio, la gran tribulación, el rapto, el Armagedón, la bestia, el anticristo. Muchas cosas que quisiéramos saber, pero que frente a algunas de ellas probablemente nunca nos pondremos de acuerdo. Pero cuando hablamos de muerte, de resurrección y de juicio, esto sí debe ser claro. O sea, en esto sí necesitamos ubicarnos en lo que la Escritura dice. Todo lo demás tendrá sentido si participamos de una resurrección para glorificación. Si no, no. Si no, no. Ahora, miremos entonces el primero de estos aspectos y vamos a los próximos minutos, vamos a ocuparnos de mirar algunos detalles alrededor del tema de la muerte. La muerte. ¿Está listo? Para la muerte, pues para el tema de la muerte, ¿cierto? Bueno, y para la muerte espero que también, ¿cierto? Ahora, ya, y esto lo aprendimos incluso en este bloque de los pilares fundamentales de nuestra fe, la idea bíblica de la muerte incluye 3 dimensiones: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Y yo espero que a estas alturas usted tenga completamente claro de qué se trata. Por lo menos los que están aquí esta noche sí lo deben tener claro, ¿cierto? A ver, la muerte física. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? La diferencia entre los tres, a ver, ¿cuál es la muerte física? Exacto. El cuerpo, digámoslo así, la que tiene que ver con el cuerpo. Digámoslo de esta forma, las facultades vitales se apagan, ¿cierto? Completamente. Muerte espiritual. El espíritu se queda sin signos vitales. Más o menos, sí. La muerte espiritual es la que experimenta el hombre natural. O sea, es aquel que está espiritualmente muerto. ¿Y qué significa eso? Es aquel que no tiene una comunión con Dios. ¿Sí? No tiene una comunión con Dios. O sea, la vida de Dios en Cristo no le ha sido dada para que su espíritu sea vivificado. Entonces su espíritu está muerto. Escuche, puede estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Está vivo físicamente. Ahí lo vemos, camina, corre y tiene vitalidad física, pero está espiritualmente muerto. ¿Por qué? Porque no tiene una comunión con Dios a través de Jesucristo. ¿Y la muerte eterna? ¿Cuál es? La muerte eterna. La muerte eterna es la conjugación de las dos primeras, la suma de las dos primeras.
¿Sí es? Una persona espiritualmente muerta muere físicamente, entonces experimenta una muerte eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que eternamente, escuche esto porque esto es terrible, eternamente estará separado de Dios. Separado de Dios. Entonces, vamos a ampliar un poquito esto. Entonces, vuelvo y repito. Estas tres expresiones de la muerte que nos presenta la Escritura las debemos tener claras, completamente claras. Porque a estas alturas, por ejemplo, usted debe estar absolutamente seguro que ha sido vivificado en su espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que usted está vivo espiritualmente. Usted no está muerto espiritualmente. Ahora, si usted está muerto espiritualmente, pues yo le animo a que se acerque al Señor a través de la Escritura y acepte el regalo de Dios en Cristo Jesús. Porque vuelvo y repito, no hay otra forma, no hay otra manera. Entonces, miremos un poquito. Metámonos un poquito en la naturaleza de la muerte física, ¿sí? Veamos un poquito el asunto de la muerte física. Y la Biblia contiene algunas indicaciones instructivas respecto a la naturaleza de la muerte física, ¿no? Y, por ejemplo, la Biblia la presenta, incluso alguno de ustedes lo mencionó, lo definió así, y así lo define la Escritura, como la muerte del cuerpo. Cuando se refiere a la muerte física, habla de la muerte del cuerpo. Hay un texto, incluso tengo memoria de este texto porque con este texto empezamos la pandemia. Fue el texto del último sermón presencial. Yo tengo memoria de eso. No sé si usted, pero este fue el último texto que predicamos aquí presencialmente cuando ya era inminente el asunto de... Nota, Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, refiriéndose a la muerte física, entonces dice: no temas a los que matan el cuerpo. Entonces, la muerte física se define como la muerte del cuerpo. El énfasis aquí es que hay una muerte que va más allá de esa. O sea, una muerte que va más allá de la cesación de las facultades vitales. Y el texto está haciendo diferencia entre la una y la otra. La muerte física y en el caso, por lo que acabamos de definir ahora, esta otra muerte que define aquí, de la que menciona aquí Mateo, ¿a qué se refiere? ¿A la espiritual o a la eterna? Bueno, ayúdenme los que están en casa, porque es que los que están aquí, sí, mejor dicho. Los que están en casa, ¿qué dicen? A la eterna, indiscutiblemente, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, ya, ese es el destino eterno del que muere sin Dios. Lo que incluso el Apocalipsis llama la segunda muerte, ya. La segunda muerte, la muerte eterna. Entonces nota, en este texto encontramos la diferencia entre las dos. Entonces dicen: miren, no teman los que matan el cuerpo, no se asusten por los que matan el cuerpo. Y otra forma de definir la muerte física es el abandono del espíritu del cuerpo. Así, por ejemplo, lo define el autor de Eclesiastés. Ahí en el capítulo 12, verso 7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, ¿qué? Vuelve a Dios que lo dio. Entonces, como cuando el espíritu sale del cuerpo, entonces murió, ¿no? Murió físicamente ese cuerpo. Esa es otra manera como la Escritura define la naturaleza de la muerte física. Y la muerte física, la terminación de la vida física,
la separación del cuerpo y el espíritu. Pero nota, ojo con esto es bien importante. Nunca encontramos en la Biblia un concepto que hable de la aniquilación del cuerpo. O sea, la desaparición, el cuerpo ya murió y entonces se acabó todo. No, 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 no. Este concepto no es bíblico. No es bíblico. No hay, escúchame esto, la muerte física no es la cesación de la existencia, sino la separación de la relación natural de vida. No es que quien muere físicamente deja de existir, no, 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 no. Por eso, cuando hablamos de la vida y la muerte, ellas no están opuestas la una a la otra como existencia. No es que en una existimos y en la otra no. Cuando hablamos de vida y muerte, no estamos hablando de dos cosas que se oponen en razón de existencia. Cuando estamos vivos existimos, cuando estamos muertos dejamos de existir. No, 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 no. Ellas son opuestas en modo de existencia. ¿Sí me hago entender? Bueno, los que están aquí, díganme sí o no. O sea, no es en existencia, sino en modo de existencia. Cuando estamos vivos físicamente, existimos de una manera, y al morir físicamente pasamos a existir de otra manera. Entonces, ahí está el antagonismo entre los dos conceptos. Pero no es en existencia, porque reitero, ese concepto de la aniquilación del ser humano no es bíblico. No es bíblico. Pero de pronto alguno diga, ah, claro, la Biblia no habla de aniquilación. Entonces eso abre el abanico para la reencarnación. Si no hay aniquilación, pues entonces puede haber reencarnación. Pero en esto también la Escritura es enfática. Lo dice el escritor de Hebreos allá en el capítulo 9. En el verso 27, y de esta manera está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No es que reencarnamos en otra persona o en otra cosa y volvemos a morir y entonces existimos de otra manera. No, no, existimos de otra manera, pero existe el mismo ser. No reencarnamos. Este cuerpo no reencarna, es glorificado. Ahora, hay una relación muy directa entre muerte y pecado. Entonces, como estamos tratando de explorar un poquito el asunto de la muerte, vamos a tratar de mirar así algunos conceptos muy elementales de la relación entre pecado y muerte. La relación entre pecado y muerte. Y bueno, fue inevitable al escribir las notas no preguntarme, y es una pregunta que no sé si de pronto alguno de ustedes se la haya hecho ya en alguna ocasión. ¿Estaba Adán sujeto a la muerte física antes del pecado? No. No sabe, no responde, no. Y esta es una pregunta que solo podemos explorarla en el campo de la especulación. Porque no hay algo contundente en la Escritura al respecto. Y estaba consultando un par de autores y me llamó la atención porque hay uno de ellos que se inclina decididamente hacia el no. O sea, no estaba Adán sujeto a la muerte física. Y por ejemplo menciona cosas como que si el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, la imagen de Dios que existió originalmente en él era perfecta.
Y si era perfecta, no incluía la posibilidad de una semilla de disolución o de mortalidad. Pero otra vez, no necesariamente. Recuerde, cuando el hombre peca, el hombre no pierde la imagen de Dios. La imagen de Dios es anonadada, es desfigurada en el hombre, por decirlo de alguna forma, porque la imagen le fue dada por creación. Pero bueno, ese, digamos, es una de esas teorías que se mencionan allí. Otros, por ejemplo, dicen que la muerte es introducida por razón del pecado, porque el pecado la muerte es la sentencia del pecado, ¿cierto? Es la paga, es la recompensa del pecado, el castigo del pecado. Entonces, si no hay pecado, no hay muerte. Y sí, digamos que el argumento, por lo menos en su formulación teórica, tiene sentido. La otra cosa ya es, el otro argumento particularmente de este autor, es que la muerte no es algo natural en el hombre. Es curioso. Más bien naturalmente le tememos a la muerte. El hombre naturalmente trata de esquivar la muerte, trata de evadir la muerte. Bueno, hay algunos que la buscan, ¿cierto? Pero bueno, esas son las excepciones a la regla, ¿no? Pero digamos que en ese sentido, dime. A la tierra. Por eso, pero entonces, digamos que se puede analizar de dos formas. O sea, el pecado hace que la sentencia sobre el hombre lo devuelva a la tierra. Pero la otra forma de mirarlo es que el hombre es tomado de la tierra porque va a volver a ella de manera natural, ¿cierto? Es, digamos, en el ciclo natural en el que fue creado, volvería a la tierra. Por eso les digo, este es un tema de esos que nosotros, al intentar responder la pregunta, entraríamos en un, digamos, en un diálogo especulativo, porque no hay alguna evidencia contundente al respecto. Pero cuando la Biblia habla de la muerte como paga del pecado, uno puede pensar que no necesariamente está hablando de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Escucha, ¿qué pasó con Adán? Inmediatamente pecó. Les pregunto, ¿murió físicamente? No, murió espiritualmente. Inmediatamente pecó, murió espiritualmente. La voz de Dios que escuchaba desde su interior, ahora es una voz ambiental, ¿no? O sea, la comunión con Dios fue completamente rota. El hombre muere espiritualmente. Pero el otro argumento es que si la sentencia de la muerte como paga del pecado estuviera relacionada directamente con la muerte física, los que ahora somos vivificados en Cristo, o sea, resucitamos, ya fuimos sacados de la muerte espiritual, pues entonces no experimentaríamos muerte física. Entonces estaríamos todos en la línea de Elías, en la línea de Noé, y nos iríamos con el Señor y no tendríamos necesidad no estaríamos sujetos a la muerte física.
Pero indiscutiblemente, y nota esto, si la muerte física fuera la sentencia por el pecado, nosotros experimentamos muerte física. ¿Sí o no? Pero ¿qué es la muerte física para nosotros? ¿La paga del pecado? ¿Qué es la muerte física para nosotros? Y la muerte física nos abre la puerta a una eternidad con Dios. Si fuera así, Pablo no estaría, por ejemplo, hablando de que pues yo estoy aquí, yo sirvo al Señor donde me ponga, pero cómo me gustaría irme con ella. O sea, cómo me gustaría morir. ¿Por qué? Porque Pablo no está viendo la muerte física como una tragedia. Porque es un tipo que ha sido vivificado en su espíritu y que sabe que la muerte física es simplemente la apertura a una eternidad con Dios. Entonces dice, ojalá viniera. Pues yo estoy aquí y sigo trabajando, dándole duro, pero ojalá viniera, porque me iría con el Señor. Entonces, la muerte física para nosotros no es la pena por una transgresión, es el inicio de la manifestación de la bendición. Y vuelvo y repito, Dios podría hacer con todos nosotros lo que hizo con Elías y con Enod y con Elías. O Dios podría sencillamente en un abrir y cerrar de ojos transformar este cuerpo de corrupción en un cuerpo de incorrupción. Es decir, quitemos el asunto de la muerte física para mis hijos. Pero no. Entonces, como les digo, este argumento de que en Adán no, digamos que él no estaba sujeto a la muerte física, no sé si sea tan contundente, pero vuelvo y reitero, tampoco es tan relevante pues dar una respuesta al asunto. Lo que sí es importante entender que la muerte física para mí hoy no puede significar lo mismo que significa para el hombre natural. Ahora, aquí sí hay una pregunta que sería relevante. Cuando la Biblia habla de que Jesús venció la muerte, ¿a cuál de las tres se está refiriendo? Exacto. Está hablando de todos, de la muerte. Ahora, entonces alguien preguntará, pero igual la gente sigue muriendo físicamente. Sí, escúchame. La gente sigue muriendo físicamente, todo el mundo se muere físicamente, cristianos o no cristianos, hijos de Dios o impíos, se mueren físicamente. Pero la muerte física ya no desata sobre mí una sentencia de condenación eterna. La muerte física es el umbral que me introduce a una eternidad con el Señor. Pero sin duda alguna la fuerza, el corazón de esto está en la muerte espiritual. Está en la muerte espiritual. Y porque es la muerte, ojo con esto, es en últimas la muerte espiritual la que determina todo. Escuchen, Hebreos capítulo 2, el verso 14, y estamos citando así algunas escrituras en forma aislada. Voy a terminar el estudio en esta noche centrándome en un solo pasaje, pero quiero por ahora, mientras llegamos allí ya casi, versículo 14, Hebreos capítulo 2 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él se está refiriendo ¿a quién? A Cristo.
Entonces el escritor de Hebreos está diciendo, mire, los hijos participaron de carne y sangre, entonces él también participó de lo mismo. Está hablando de la encarnación del Hijo, se hizo como nosotros, carne y sangre, ¿sí? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el terror de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Este texto es espectacular, tratando de interpretar la obra de Cristo en relación directa con la muerte. Con la muerte. Nota, observa cómo el escritor de Hebreos está mostrando la muerte. Estamos en un tiempo de estudio. Mira por favor el texto. Él está hablando de la muerte como servidumbre al pecado, ¿no? Mira el verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya podemos ir capitalizando algunos conceptos claves sobre esto. O sea, no tiene sentido que un hijo de Dios viva con temor a la muerte. No tiene sentido. Porque el temor a la muerte, en últimas, es un asunto de esclavitud. Ahora, ¿qué fue lo que el Señor hizo? Derrotó al enemigo para librarnos del temor a la muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El enemigo tiene el imperio de la muerte, ¿por qué? Porque la muerte es la sentencia, la condenación eterna. Pero cuando Dios, ¿por qué? Porque el hombre está espiritualmente muerto. ¿Por qué? Porque no tiene acceso a Dios. ¿Qué hace Dios? Viene al hombre. Como el hombre no puede ir a él, Dios viene al hombre. Por eso dice, él también participó de lo mismo, o sea, de carne y sangre. Él vino a nosotros, ¿sí? Entonces Dios se reconcilia con el hombre y de esta manera le quita al enemigo, a quien tenía el imperio de la muerte, digamos, la prerrogativa que tenía de definir el destino eterno de los seres humanos a través de la muerte. Entonces nos libra del terror de la muerte, porque la muerte ya no dicta sentencia sobre nosotros. La sentencia sobre nosotros ya fue dada. Hemos sido justificados ante Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces el imperio de la muerte, ¿en qué consistía? En que el ser humano estaba sujeto a una eternidad separado de Dios por razón de la muerte. Pero Él derrota al enemigo para librarnos del terror de la muerte. Ahora, aquí viene una pregunta que necesariamente tenemos que hacernos y que creo que en este tema se constituye nuestro más grande desafío. Y el asunto es, ¿por qué le tememos tanto a la muerte? Y me estoy refiriendo a la muerte física. ¿Por qué le tememos tanto a la muerte? Y uno trata de esconder su temor a la muerte detrás de la expresión del temor a ciertas cosas. Por ejemplo, que ya uy, no, a mí no me gusta volar. No, y es que montarme un avión, eso es terrible. No, usted no es que no le guste volar. No es que le dé miedo volar, es que le da miedo morir. Que se está pensando que probablemente, ¿por qué no le da miedo caminar? No, porque no ve un peligro en caminar, en montarse de pronto un avión y volar. Dice, oye, si eso se cae, si no tengo chance, ¿cierto? Ahí sí. Entonces vuelvo y digo,
volar es fascinante a todo el mundo. ¿Quién de niño no ha soñado con mirando un ave, con poder volar y todo lo demás? Entonces, no, es que a mí me da miedo volar. No, no te da miedo volar, te da miedo morir. Volar, todo el mundo quiere volar, pero te da miedo morir. Y entonces escondemos detrás de ciertas cosas, ¿no? Ese temor a la muerte que hay en nosotros. Y yo estaba tratando de pensar un poquito en por qué es un concepto tan enquistado en nosotros, aún los que hemos por gracia sido alcanzados por el Señor, que entendemos que si hoy morimos sabemos cuál es nuestro destino eterno, pero aún así, ahora, yo he hecho la oración, no es que deseemos morirnos, no estamos deseando morirnos, pero no tenemos temor si viene, pero en la realidad sí tenemos temor. Sí nos da miedo. Y yo pensaba, bueno, en parte es porque estamos completamente desconectados de lo que iremos a vivir. Entonces usted no se imagina, y vuelvo y digo, tenemos conceptos tan, ¿cómo lo diría yo? Como tan vagos, tan triviales de la vida futura, que en última se torna como muy... Entonces sí, ahora indiscutiblemente será mejor que ir al infierno, pero como que tampoco tiene un atractivo así que uno diga, a veces nos han dicho, no, durante toda la eternidad estaremos cantando todo el tiempo. Y aquel que se desentona hasta tocando un timbre dice, yo cómo voy a hacer toda la eternidad desentonado, ¿cierto? Allá cantando todo. Entonces, porque nos han dicho, lo ha escuchado usted seguramente, ¿cierto? Ahí que vamos a estar toda la eternidad cantando y alabando al Señor. Y entonces uno dice, uy, algunos llegan tarde para no estar en la alabanza. ¿Cómo va a ser allá para llegar tarde? Otro entonces que no, que estaremos como de un lado a otro y entonces como entre nubes con el arpa, ¿cierto? Y todas esas imágenes de escatológicas suenan como aburridoras, no tenemos idea. Pero cuando usted más o menos entiende un poquito lo que va a ser esa realidad con el Señor, pero eso no es posible si usted no le encuentra deleite hoy a estar con el Señor. Si usted no le encuentra deleite hoy a estar con el Señor, nunca se va a imaginar una eternidad de deleite con Él. Nunca. O sea, la clave está aquí. La clave está aquí. No en que, cómo va a ser la agenda ya, no, la clave está aquí. Pero la otra, bueno, cuando usted, por ejemplo, está esperando algo que usted sabe, usted planeó las vacaciones para final de año y escogió el lugar donde va a ir y ya los tiquetes y los planes y no sé qué. Usted está esperando que ese día llegue. Usted está imaginando, ¿no? Y usted está soñando con que, ¿por qué? Porque usted ve eso que va a vivir como algo placentero, de deleite. Por eso a muchos les cuesta ver la eternidad con el Señor como algo placentero, porque no tienen ni idea qué va a pasar allá. Pero la otra razón es que estamos demasiado aferrados a lo de aquí. Y nos fascina lo de aquí. Y otra vez, siempre he dicho, yo debo ser responsable aquí. Pero estamos tan aferrados aquí y a veces incluso hasta nos justificamos, ¿no? Tratamos de como decirle, Señor, ni se te ocurra. Porque es que mis hijos todavía están pequeños, Señor, ¿qué van a hacer? ¿Cierto? Por Dios, tus hijos no... Tú tienes el privilegio de disfrutar de tus hijos. Tus hijos... Quien más ama a tus hijos es el Señor. Créeme, van a sobrevivir sin ti. Y en algunos casos creo que les iría mejor.
Pero bueno, ese no es el caso ahora, ¿cierto? Pero, pero, no, y entonces uno trata de justificarse. No, es que yo no. Y nota, tenemos sueños que cumplir aquí, pero difícilmente usted ha tenido sueños que experimentar allá. Por eso le tememos a la muerte. Y aquí viene lo irónico en lo concerniente a la muerte. Escuche esto, que esta es la parte con la que quiero cerrar esta reflexión. Casi todos los seres humanos viven temerosos a este acontecimiento que está por venir. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser? Pues, exacto, es una cita ineludible que está fechada en el calendario divino. Pero quiero decirte algo. En últimas, esa muerte no es la importante. La verdadera muerte que importa es la que se da antes de morir. Para creyentes o no creyentes. La verdadera muerte que importa es la que se da antes de morir físicamente. Por ejemplo, un texto que hemos levantado como bandera en medio de nuestra congregación. Porque allí en Gálatas capítulo 2:20, pero miremos desde el 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ya Pablo está hablando de una muerte que todavía no ha experimentado la física, pero dice, ya soy muerto. Pero luego nos amplía a qué se refiere, porque estoy muerto para la ley, ¿eso qué es? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Porque no hemos alcanzado una convicción gloriosa de la verdadera muerte que necesitamos experimentar o que hemos experimentado. Entonces Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que ahora vivo. O sea, Pablo, ¿al fin qué? ¿Es muerto o es vivo? No, porque mira lo que dice. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, pero venga, acaba de decir que ya no vive, pero lo que ahora vivo, yo te digo, esa muerte es la que verdaderamente importa. La muerte que se da antes de la muerte. Cuando yo ya no vivo porque he sido crucificado juntamente con Cristo, esa es la verdadera muerte que debe ocurrir en mí. Porque aunque la muerte física no se haya dado, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso significa que ya el temor, incluso a la muerte, no me gobierna. Porque lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La única forma de vivir en la carne para agradar a Dios es vivir por fe. Y nota, miremos un texto con el que quiero que cerremos. Bueno, después miraremos otro, pero allí en 2 de Corintios capítulo 4. Pero versículo 7, capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos,
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Para qué? Escuche. ¿Por qué te dije hace un momento que la muerte realmente importante es la que experimentamos antes de morir? Porque la muerte que yo experimento cuando yo llevo en mi cuerpo la muerte de Jesús es la única manera de experimentar, de manifestar la vida de Jesús. Tú puedes ser un excelente religioso viniendo a una iglesia. Tú puedes ser un buen ciudadano aprendiendo ciertos principios de vida. Tú puedes ser un excelente esposo sometiéndote a ciertos valores para el manejo del hogar. Pero solo podrás manifestar a Cristo cuando la muerte de Cristo se manifiesta en tu cuerpo. Llevando, verso 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Y quiero, porque te dije que este es el desafío en esta noche. Quiero tratar de aterrizar en la práctica este concepto bíblico teológico tan profundo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la vida de Jesús se manifieste. Se lo voy a decir de esta forma. Si Cristo se manifiesta poquito en mí, es porque estoy muy vivo. Entre mayor manifestación de Cristo, mayor expresión de muerte en mí. Te dije que iba a tratar de aterrizarlo en la práctica. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Yo tengo un problema con Jaime. Porque está ofendiéndome, está hablando de mí, está diciendo cosas y esto y lo otro, incluso que no corresponden a la verdad y esto y lo demás. Y siento que tengo naturalmente el derecho a responderle. Pero los muertos no responden. Entonces yo tengo naturalmente y cualquiera te diría, pero hermano, mire lo que está diciendo, hágale, dígale algo y esto y lo otro. No, escúchame. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Entonces, esa reacción natural del carácter del ser humano está sujeta a muerte por causa de Jesús. Yo tengo una diferencia con mi esposa. Yo siento que debo reclamar mis derechos en el hogar y ella está actuando de una forma que no es correcta y me hizo algo y entonces yo debo responderle de la misma. No. ¿Por qué? Porque yo estoy sujeto a muerte por causa de Jesús. Y entonces te salió algo en el tráfico y te dijeron esto y lo otro y hay que, el hombre natural dice, pero no te dejes. Pero es que estás muerto. Mira, tú te puedes parar en un cementerio
y insultar al que está ahí, o por lo menos al señor de la lápida, y decirle todas las groserías más impresionantes, y te aseguro que no te responde. Bueno, y si te responde, hermano, corra. ¿Por qué no te responde? Porque está muerto. Pero esta es la dimensión de eso que necesitamos abrazar. Porque vuelvo y te repito, esta es la muerte realmente importante, la que se da antes de la muerte. Porque esa es la que manifiesta a Cristo. Estamos sujetos a muerte por causa de Jesús. ¿Para qué? Para que la vida de Jesús, incluso mira la expresión que usa Pablo, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Porque nosotros decimos, no, Cristo habita en mí y esto. Venga, pero habita bien escondido, porque no se ve. No, se tiene que ver en mi carne mortal. O sea, en lo que hago, en lo que digo, en los ademanes, en lo que miro, en donde voy, se tiene que ver. Y nota lo que dice. Mira el verso 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Cuando llevamos la muerte de Jesús, manifestamos la vida del resucitado. Y solamente para leer un texto más antes de que oremos. Una hojita más, un capítulo más, el capítulo 5 de 2 de Corintios. A la altura del verso 15 puede ser. 2 de Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí encontramos otra razón por la cual estamos tan aferrados a la vida. Porque vemos la vida como la realización de nosotros. Y la vida no es la realización de nosotros, es la manifestación de la vida del Hijo. O sea, los que viven, ¿cuántos viven? Bueno, algunos están como dormidos, pero yo creo que todavía no se han muerto, están ahí. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Nueva criatura qué? ¿Nueva criatura qué? Es. Tú no necesitas morir físicamente para ser una nueva criatura. Pero sí necesitas morir en Cristo para que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. Esto debe estar claro en nosotros. Este es un rudimento. La muerte que importa es la que se da antes de la muerte. Porque cuando la muerte física se dé, todo ya estará sentenciado. Todo. Ya no habrá absolutamente nada que hacer. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Qué difícil, Señor, es morir en ti todos los días. Porque la muerte física es un evento único para todos.
Pero la muerte en Cristo es una experiencia que nos acompaña todos los días. Ayúdanos, Señor. Porque vivimos tan centrados en nosotros mismos, tan listos a reclamar, tan listos a defender lo que es nuestro, tan dispuestos a luchar por nuestros sueños, que se nos olvida que el gran desafío es permanecer muriendo en ti, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. Que en todo lugar, que en todo escenario, que en toda circunstancia yo pueda llevar en mi cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Yo oro, Señor, si hay alguna persona que está escuchando esta palabra y todavía no ha disfrutado de la acción gloriosa de Dios en Cristo que nos vivifica. Yo oro, Señor, si hay alguna persona en esta noche que quizás siente que si llega a morir físicamente, moriría también eternamente. Yo oro para que la gracia del Señor le alcance y que ahí donde está, la obra perfecta del Espíritu Santo de Dios le convenza de pecado y pueda responder al amor de Dios en Cristo y permitir que el milagro maravilloso de la vivificación, de la resurrección en Cristo se dé en él ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Padre Celestial. A ti la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.